¿Qué onda, amigos de YouTube? Espero que estén bastante bien. El día de hoy vamos a resolver la derivada número 13 de la parte 4 de nuestro curso de derivadas del gran mil. Tenemos que la función f de u es igual a u' que multiplica a la raíz de a cuadrada menos u al cuadrado más a cuadrado que multiplica el arcoseno de u sobre a. Para resolver esto hay que tener en claro que es una suma de derivadas. Así que cuando tengo una suma así que muy compleja, lo que hago es, pues primero derivo esta y después la número 2. Y después ya junto los resultados que me haya salido en la 1 y en la 2. Entonces vamos a hacer la 1, ¿ok? Entonces la 1, ¿qué nos dice? La 1 nos dice que u, o sea, queremos sacar la derivada de u que multiplica la raíz de a al cuadrado menos u al cuadrado. Y lo vamos a poner con un coma que significa derivada. Entonces esto es igual a, como es una multiplicación, aquí viendo la estructura, bueno, vamos a poner aquí número 1. Esta es la número 1. Esta u está multiplicando toda esta raíz, por lo tanto voy a usar esta fórmula de u por v. ¿Qué nos decía la fórmula del producto? Que esto es igual a u' que multiplica a v normal más u normal que multiplica a v'. Ok, entonces hay que sacar 4 valores. Los más sencillos son u y v. O sea, yo, por ejemplo, pues u aquí es igual a u y v es igual a la raíz de a cuadrada menos u al cuadrado. Pero a mí me gusta más poner, en lugar de poner raíz, convertir esa raíz a potencia. Y acuérdense que todas las raíces cuadradas equivalen a la potencia, pero a la 1 medio. Así que esto lo voy a elevar a la 1 medio. Después hay que sacar los valores de u' y v'. Entonces, para u', pues como en el ejercicio al principio dice f de u, por lo tanto mi variable va a ser la letra u. O sea, en lugar de ser x es la letra u, y todo lo que no sea u se considera una constante, ¿ok? Entonces la derivada de una variable con potencia 1 y coeficiente 1, pues es 1. Entonces aquí, como tengo una potencia, voy a cerrarle la cadena. Entonces el primer paso en arreglar la cadena es pasar la potencia al principio. Después copiar el paréntesis tal cual, o sea, no quitarle nada ni agregarle nada. Entonces tenemos a cuadrada menos u al cuadrado. Después el tercer paso es a esta potencia quitarle 1. Entonces 1 medio menos 2 sobre 2, que es lo mismo a decir 1, es igual a menos 1 medio. Entonces esto va a estar elevado a la menos 1 medio. Y después, como último paso, abrimos otro paréntesis y en ese paréntesis vamos a poner la derivada de lo que está adentro de este paréntesis. A al cuadrado es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Después menos. ¿Cuál es la derivada de u cuadrada? Pues es 2u. Pero este 0 que está aquí no es necesario que lo pongan. Este es opcional, a mí no me gusta. Entonces, ahora, aquí fíjate que este 2 se cancela con este 2. Así que esto ya lo puedo quitar. Y para que lo puedo hacer más chiquito, ¿no? Entonces, continuando, este 1 que multiplica como cualquier cantidad por 1 sigue siendo la cantidad, también puedo quitar este 1. O sea, no es necesario que ponga este 1 aquí. Entonces, este menos u lo voy a poner arriba como está. Y este a cuadrada menos u cuadrada a la menos 1 medio lo voy a pasar abajo para convertir este menos 1 medio a positivo. Como a cuadrado menos u al cuadrado a la 1 medio. Entonces ya voy a borrar esto. Ya voy a borrar el procedimiento. Y ya de una vez voy a poner el resultado. Que fue este, ¿ok? Entonces ahora hay que sustituir en la fórmula. Entonces, a ver, voy a hacer esto un poquito más para abajo. Y ya voy a borrar esto. Entonces, esto es igual a... ¿Quién es u'? Pues u' es igual a 1. Y este 1, a ver, voy a cambiar de color.
va a estar multiplicando a v normal. ¿Quién es v normal? Pues es todo esto. Bueno, esto lo voy a borrar. Así estaba inicialmente. Por v normal. Después, que más u normal. ¿Quién es u normal? Pues es la letra u. Después que multiplica a ver, que multiplica a v'. ¿Quién es v'? Pues es todo esto. Entonces ya lo pasas para acá. Y pues ahora en el lado izquierdo tenemos esta potencia por 1, pues sigue siendo la potencia. Cualquier cantidad por 1 sigue siendo la cantidad. Así que voy a poner la potencia nada más y ese 1 que está ahí desaparece. Después tengo más y voy a abrir un corchete. Y aquí le voy a agregar un número 1 imaginario. Por ejemplo, menos u por u es menos u al cuadrado. Y abajo, toda esta potencia por 1 sigue siendo toda esa potencia. Como a cuadrada menos u al cuadrado a la 1 medio. Ahora, para quitar este corchete tengo aquí más y menos. Más por menos es menos. Así que si quito este corchete voy a poner nada más el menos. Entonces aquí ya está el menos. Esto lo voy a quitar. Muy bien, entonces ahora hay que tratar de simplificarlo esto, ¿no? Entonces, cuando tengo una resta de fracciones, le voy a agregar un número 1 a lo que no sea fracción para que se parezca a la fracción. Entonces, voy a poner la línea divisoria y esta potencia por 1, pues sigue siendo toda esa potencia. O sea, multiplicas lo de abajo, los denominadores entre sí. Entonces te queda a cuadrada menos u al cuadrado a la 1 medio. Después, esto que te salió lo divides entre cada uno de los denominadores y el resultado que te dé lo multiplicas por cada uno de los numeradores. Entonces toda esta potencia entre 1 sigue siendo toda esa potencia. Y esa potencia por a cuadrada menos u cuadrada a la 1 medio, pues te da como resultado a cuadrada menos u al cuadrado a la 2 medios. Porque esto entre 1 sigue siendo esto. Y esto cuando lo multiplicas por lo de aquí arriba, te das cuenta que tiene la misma base y la misma potencia. Entonces, como tiene la misma base, se suman las potencias. Entonces, 1 medio más 1 medio te da 2 medios. Pero como 2 medios es igual a 1, pues se quita ese paréntesis que está ahí. Entonces, así te quedaría. Entonces, como vamos en orden, vamos a poner aquí menos. Vamos a poner... el menos que está aquí. Perdón, este menos que está aquí. Pues lo mismo entre lo mismo te da 1. Y ese 1 que te dio como resultado lo multiplicas por u cuadrada. U cuadrado por 1, pues sigue siendo u al cuadrado. Entonces esto es igual a al cuadrado menos 2 u al cuadrado. Entonces esto entre a al cuadrado menos u al cuadrado a la 1 medio. Muy bien, entonces este ya es el resultado de mi derivada número 1. Entonces los resultados que vaya sacando los voy a poner aquí abajo de la solución. Entonces ya tengo el resultado número 1. Ahora voy a sacar el número 2. Ese está un poquito más, está más sencillo, el segundo. Entonces yo lo que quiero derivar es a cuadrada por el arcoseno de u sobre a. Muy bien, quiero la derivada. Entonces aquí, viendo la estructura, a cuadrada está multiplicando el arcoseno de u sobre a. Entonces ocuparía yo la fórmula de u por v, que nos dice que esto es igual a u' por v más u normal por v'. Entonces aquí si hacemos lo mismo que hicimos para sacar la derivada número 1, nos vamos a tardar un poco. Pero aquí podemos, existe un atajo en esta parte. Por ejemplo, este atajo solamente funciona cuando
un lado de la multiplicación, ya sea u o v, tenga una constante. Si los dos lados de ya sea u o v tienen una variable, no se puede y tienes que hacer el procedimiento largo. Por ejemplo, aquí en la número 1, en el primer lado, porque aquí tenemos dos lados, ¿no? U y toda esta raíz. En el primer lado tenemos u, que es la variable, y en el segundo lado tenemos pues u cuadrada, ¿no? Y acá en la 2, en el primer lado tenemos a cuadrada, y eso es bueno porque no es una variable, entonces nos permite hacer como que este atajo. Y aquí en el lado 2 tiene u sobre, aquí sí está la variable. Entonces, cuando un lado, ya sea u o v, no tiene la variable, lo que vamos a hacer para sacar la derivada es que ese lado que no tiene la variable, que en este caso es a cuadrada, va a multiplicar a lo que me dé la derivada solamente de la letra v. O sea, a cuadrada va a multiplicar a la derivada de todo esto, ¿ok? Y ya nos ahorramos esa fórmula, que es un poquito tardada. Entonces yo nada más hay que derivar esto: arcoseno de u sobre a. Hay que derivar esto. Entonces la fórmula para derivar el arcoseno dice que arcoseno de u es igual a u' entre la raíz de 1 menos u al cuadrado. O sea, la derivada de arcoseno de u es esta. Entonces, aquí nuestra letra u es igual a u sobre a. Entonces, u' va a ser igual a 1 sobre a. Ok, porque acuérdate que cuando tú tienes 6x, la derivada de 6, ¿no? Porque cuando tienes constante por variable, es la constante. Y aquí tienes lo mismo. Tienes u entre a. Quieres derivar esto. Y esto es lo mismo a decir 1 entre a por u. O sea, derivar esto. Entonces la derivada de esto va a ser constante por variable, pues es la constante, y la constante es 1 sobre a. Entonces es por eso que la derivada es 1 sobre a. Ok, entonces ahora nada más hay que sustituir. Entonces esto es igual a u'. ¿Quién es u'? Pues u' es 1 sobre a. Y después entre, y ponemos la raíz de 1 menos u al cuadrado. ¿Y quién es u al cuadrado? Pues es esto que es la letra u, prelevándolo al cuadrado. Esto es al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, ya nos podemos hacer de esta formulita, porque ya sustituimos, entonces ya no tiene tanto caso que la ponga ahí. Entonces, vamos a seguir. Entonces esto es igual a 1 entre a, entre, tenemos aquí, ejemplo, aquí yo tengo la raíz de 1 menos, aquí yo puedo hacer esto, u al cuadrado entre a al cuadrado. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, cuando tú tienes z entre 6 a la 1/3, esto también puede ser como z a la 1/3 y 6 a la 1/3. Pero y más adelante van a darse cuenta por qué lo estoy haciendo así. Entonces, ahora, toda esta parte que está aquí yo la voy a simplificar. Entonces esto sería igual a la raíz de, entonces tengo 1 menos u al cuadrado entre a al cuadrado. Entonces esto es igual a, digo, me equivoqué. No la copié bien, discúlpenme. Entonces, a lo que no tenga fracción le voy a agregar un 1, ¿no? Entonces, a cuadrada por 1 es a cuadrada. A cuadrada entre 1 es a cuadrada. Y ese a cuadrada por 1 es a cuadrada. Entonces voy a poner a cuadrada. Pongo menos porque voy en orden.
pues a cuadrada entre a cuadrada, lo mismo entre lo mismo te da 1. Y ese 1 que te dio como resultado por u al cuadrado, te da u al cuadrado. Entonces, esto que me dio, lo voy a meter aquí en la raíz. Entonces, a ver, esta la voy a borrar. Ajá. Entonces, ahora, lo mismo que hice hace rato que les expliqué de z a la 1/3 y no me acuerdo qué otra cosa a la 1/3, lo voy a hacer aquí con la raíz. Yo sé que a cuadrada menos u al cuadrado entre a cuadrado a la 1/2 es lo mismo a decir raíz cuadrada de a cuadrado menos a cuadrado al cuadrado. Todas las raíces cuadradas se cambian a la 1/2. Entonces, voy a poner a al cuadrado menos u al cuadrado a la 1/2 entre a al cuadrado a la 1/2. ¿Ok? Entonces, esto que acabo de sacar, lo voy a poner acá abajo aquí abajito. Entonces ya casi acabamos. A ver, voy a borrar esto de acá. Muy bien. Entonces yo hice eso para que yo pudiera cancelar este cuadrado que está aquí con este que está acá. Y ya nada se quede la a solita. ¿Ok? Entonces voy a quitar estas potencias. Y ya hago ley del sándwich. O sea, el 1 multiplica a y toda esa potencia multiplica a la letra a. Entonces tengo que a arriba y abajo a por a al cuadrado menos u al cuadrado a la 1/2. Entonces esta a se cancela con esta a y bueno, las voy a borrar. Y cuando no tienes nada arriba, pues nada más le agregas un número 1, ¿ok? Entonces quedamos que este resultado de la derivada del arco coseno de u sobre a le iba a colocar acá. ¿Ok? Entonces a ver, voy a borrar esto. Entonces, esto es igual a cuadrada, bueno, le agrego un 1, acuérdense. A cuadrada por 1 es a al cuadrado. Entre toda esta potencia por 1, pues esto, toda la potencia, ¿no? Entonces tengo a cuadrada menos u al cuadrado a la 1/2. Entonces, esta es la derivada número 2. Entonces, esta es la derivada número 2. Voy a poner 2 aquí. Entonces, ok. Entonces quedamos que en el paso final era juntar todas. Entonces, el 1, ¿qué es la derivada número 1? Ah, pues es esta, ¿no? Es esta. Y le voy a poner más. Y después la derivada número 2, que fue esta. Y la voy a poner acá. Muy bien. Ese es el resultado. Ese es el resultado de f' de u. Es este. F' de u es igual a todo esto. Ahora, se puede simplificar más. Entonces, tengo una suma de fracciones. Entonces voy a poner la línea divisoria. Entonces, a cuadrada menos u cuadrada al 1/2 por a cuadrada menos u cuadrada al 1/2 es a cuadrada menos u al cuadrado a la 2/2. Pero como yo sé que 2 entre 2 es 1, entonces por eso pues nada más lo voy a dejar así, ¿no? Entonces voy a dividir esto entre cada uno de los denominadores y el resultado que me dé por cada uno de los numeradores. Entonces a cuadrada menos u al cuadrado entre a cuadrada menos u al cuadrado al 1/2 es a cuadrada menos u al cuadrado al 1/2. Bueno, me voy a tardar más. Así sí se puede hacer así, pero me voy a tardar más. Mejor tienes que poner como los dos están iguales, acá en el denominador de la división pones cualquiera de los dos, porque los dos están iguales. Entonces tienes a cuadrada menos, pero también si lo haces por el otro método te va a salir, pero es un poquito más tardado. Entonces, lo mismo, entre lo mismo te da 1, y ese 1 que te dio por lo de arriba es a cuadrado menos 2u al cuadrado. Después pones más porque, bueno, pues vas en orden, ¿no? Lo mismo, entre lo mismo te da 1, y ese 1 por el cuadrado
es a al cuadrado. Entonces esto es igual a cuadrada. Y a cuadrada te da, bueno, primero menos 2u al cuadrado y después es más 2a al cuadrado. Muy bien, entonces pues entre a cuadrada menos u al cuadrado a la 1 medio. Entonces ahora aquí arriba lo que hay que hacer es factorizar. Entonces f de u, f' de u es igual a, pues factorizas, puedes agarrar el más o el menos, pero aquí como en la solución hay positivo, pues voy a factorizar con el positivo, ¿no? Pero también si tú factorizas con el menos, está bien. Entonces voy a poner más, pero el más acuérdense que no se escribe, entonces no voy a poner nada. Entonces el término común, ¿en qué se parecen el lado izquierdo al derecho? Que ambos tienen el número 2. Entonces voy a abrir el paréntesis. ¿Y qué número multiplicado por 2 me va a dar menos u al cuadrado? Pues va a ser menos 1 u al cuadrado, o simplemente menos u al cuadrado. ¿Qué número multiplicado por 2 me va a dar más 2 al cuadrado? Pues es el a cuadrado solita, más a al cuadrado. Ok, entonces esto dividido entre a al cuadrado menos u al cuadrado a la 1 medio. Ahora, esta que está aquí, si te fijas, es lo mismo que está acá abajo. O sea, nada más que, o sea, menos u al cuadrado más a cuadrado es lo mismo decir a cuadrada menos u cuadrado, nada más que están como que al revés. Pero acuérdense que cuando es una suma, no importa en qué orden están los factores, ¿no? Las letras o los números. O sea, simplemente es lo mismo. Pero como esta no dice nada, se entiende que está a la 2 entre 2. Entonces esta la podemos descomponer. Por ejemplo, menos u al cuadrado más a al cuadrada es igual a decir menos u al cuadrado más a al cuadrado a la 1 medio. A ver, perdón. A ver, lo voy a copiar para más fácil. Es lo mismo a decir esto. O sea, esto es lo mismo a decir esto. Entonces, entonces esto me conviene hacer esto porque pues ya verán ahorita, ¿no? Entonces voy a quitar esto, voy a eliminar esto que está aquí y lo voy a sustituir por su equivalencia, ¿no? Su equivalencia es esta. Entonces ya esto que está aquí, a ver, yo lo voy a cancelar con cualquiera de estos dos. Entonces ya me queda de la siguiente manera. Ya me queda una expresión más chiquita, ¿no? Que la que teníamos antes. Entonces esto es igual a 2 que multiplica a la raíz de menos u al cuadrado más a al cuadrado. Aquí en la solución me dio esto, ¿no? Pero acuérdense que bueno, pues está bien, ¿no? Bueno, eso sería todo y nos vemos en el siguiente video.